Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. Am, Cuando Dios creó a la humanidad, Él dijo, eh, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, necesitamos hacernos una pregunta. ¿Por qué hoy en día no podemos reflejar la imagen de Dios o el carácter de Dios? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Será que el pecado ha distorsionado todo? ¿O nos hemos olvidado que fuimos creados a imagen de Dios? En esta semana vamos a estudiar la misión en favor del prójimo. Y muchos nos hacemos preguntas o ¿quién es mi prójimo? ¿Será el que está más cerca o el que está más lejos? Hay muchas preguntas, pero esperamos que en este estudio cada uno de nosotros pueda aprender quién es tu prójimo y quién es Dios también. Y si reflejamos la imagen de Dios, vamos a pedir la dirección de Dios para estudiar. Señor, gracias porque nos ha cuidado, porque nos ha bendecido. Gracias por la oportunidad que nos da para estudiar nuestra lección, que podamos aprender, que podamos crecer espiritualmente y no solamente escuchar, sino que podamos ser hacedores de su palabra, Señor, que lo podamos poner en práctica, que es lo que más trabajo cuesta, reflejar el carácter suyo. Por favor, ayúdenos y que su Espíritu Santo nos pueda dirigir. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque a veces amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios. Entonces, amar a Dios sí es importante. Ah, También en Primera de Juan 4:20, perdón, San Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es necesario, ah, o porque yo pienso que amo a Dios y no es cierto? Yo necesito Cuando yo digo que amo a Dios, necesito mostrarlo. Y si en Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Yo puedo decir que amo a Dios, pero realmente yo muestro ese compromiso o esa lealtad, porque es alguien que no estoy viendo. Mas, sin embargo, cuando yo veo a mi prójimo y yo le digo que lo amo, le tengo que demostrar. Cuando tú le dices a tu esposa como varón que la amas, necesitas demostrarle. O como mujer, necesitas demostrar que realmente amas a tu esposo. Por eso, a Jesús lo que más le interesaba es que sus discípulos llegaran a entender el propósito de su misión. Sabes que a veces nosotros
estamos en la iglesia, pero sin propósito, sin meta, sin sueños. Andamos como, ¿escuchaba la palabra sonámbulo? Divagando solamente, o como el pueblo de Israel dando vuelta y vuelta y vuelta, y no sabemos a dónde vamos. Y es triste mirar que decimos que somos adventistas del séptimo día y no queremos trabajar para la honra y gloria de Dios. Ah, la palabra de Dios es práctica. Ah, y algo que a mí me gusta, me encanta, es de que nosotros podemos encontrar la respuesta. Y es por eso que a veces necesitamos hacernos esta pregunta: ¿cómo te gusta a ti que te traten? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Si a ti te gusta que te traten bien, trata bien a los demás. Eso es todo. A veces nosotros nos complicamos la vida con, con cosas que no valen la pena. Y es por eso, ¿quiénes somos? ¿Por qué es que estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? Son preguntas que se hacen las personas. Y también la pregunta: ¿cuál es nuestro destino? ¿A dónde vamos? Yo sé que tú sabes quién eres. Y como adventista del séptimo día, tú sabes por qué estamos aquí. Y tú sabes qué ocurre cuando morimos. Y tú sabes también, como adventista del séptimo día, cuál es nuestro destino. Pero hay muchas personas que se siguen haciendo esta pregunta y que no tienen la respuesta. Pero en Lucas 10:25, ah, este doctor de la ley, dice aquí: un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre se acerca a Jesús. Es un hombre intelectual, estudioso de la Biblia. Todo lo que ellos decían, eso era confiable. Entonces, los fariseos, los escribas, le dicen: ¿por qué no le preguntas a Jesús cómo es que nosotros podemos heredar la vida eterna? En su pensar, en su sentir, ellos creen que amar a Dios es todo. Y tienen razón, ¿verdad? Porque ellos ponen, en apariencia, ellos ponen los 4 mandamientos, los primeros 4, que hablan sobre Dios, que esos se tienen que guardar y que esos son estrictos. Pero se olvidan de los otros 6. Y tú no te puedes olvidar de uno. Vamos a suponer, tú tienes 6 hijos o 5. No te puedes olvidar de uno. Cuando la mamá cocina, tiene que cocinar no solo para 6, sino para 8, ¿verdad? Entonces cada uno tiene una porción. No te puedes olvidar de uno, porque es injusto. Cuando nosotros nos olvidamos de un solo mandamiento, estamos en problemas. Y Santiago lo dice en el capítulo 2. Porque si tú dices que amas a Dios, pues también tienes que honrar a tu padre. Y no tienes que cometer adulterio, porque todo es un complemento. Entonces ellos piensan y creen que 4 es suficiente. Hoy en día hay muchas personas que piensan lo mismo. Que es suficiente guardar 9. Que es suficiente guardar 8. Pero sabes, no es lo que tú pienses o lo que tú creas que es suficiente, sino lo que Jesús dice. Entonces, es una pregunta muy seria. Sabemos que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad, y es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas, pero aún así podrían ser alcanzados. Así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley, aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras. Sin embargo, para el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos a escudriñar su propio corazón. A fin de cuentas, ¿qué pregunta podría ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Yo sé que tú te quieres salvar, yo me quiero salvar. ¿Qué necesitamos hacer para poder heredar la vida eterna?
¿Qué puede importar más a seres cuya vida se describe como un vapor que aparece por un poco tiempo y pronto se desvanece? Dice Santiago 4:14. Porque, ¿cuál es la única opción a la vida eterna más que la muerte eterna? ¿Sabes? Tú puedes investigar por todos lados y la solución es Jesús. La respuesta es Jesús. Y a veces nosotros le damos un montón de vueltas, pero lo que a mí me encanta es de que cómo la Biblia no se contradice. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan. Es cierto. A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús, como ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿Por qué dices que hay un solo Dios cuando hay tres personas de la Trinidad? Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? Dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? O sea, ¿cómo lees? Esto es importante. ¿Qué está escrito en la Biblia? Cuando tú tienes tu Biblia, entonces tú dices, ¿qué está escrito en la Biblia? Dime, ¿cómo lees? ¿Será que cuando tú agarras tu Biblia y empiezas a leer solamente lo que a ti te conviene? ¿O, o cómo lees? No es lo que yo quiero, es lo que Dios desea. Es por eso que cuando Dios creó a la humanidad, la creó a imagen de Él. Quería que nosotros fuésemos igual que Él, que nos amáramos. Y hoy lo que más abunda en el mundo es odio, rencor, maldad. Pero la respuesta está ahí. ¿Cómo lees? Por eso, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El propósito de Dios es conducir a su pueblo a su destino, que cada uno de nosotros llegue al conocimiento de la verdad y que pueda vivir en la verdad. ¿Sabes? Lo que Jesús también dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Tú puedes escuchar, ahora mismo tú puedes escuchar y decir, bueno, ¿será que es cierto? Investiga, por eso tienes una Biblia. ¿Sabes? Cada uno de nosotros cuando fuimos llamados es para que nosotros pudiéramos entender y también ayudar a otros que no llegan a entender. Tú haces tu tarea y el Espíritu Santo hace su tarea. Por eso en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas y guardan sus mandamientos para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Probablemente que te ha costado, sí. Nos cuesta porque nosotros no queremos dejar el mundo en el que vivimos. Pero cuando tú estés dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje y haga un cambio en tu vida será diferente y vivirás diferente. Es por eso, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces él dice, y le dijo, bien has respondido. Eso es lo que Dios ha querido desde el principio. La respuesta de Jesús, han respondido bien. Jesús lo desafió a hacer algo al respecto diciendo, haz eso y vivirás. La mayoría de los creyentes dar la respuesta correcta relacionadas con la doctrina y la fe no es tan fácil.
Y entonces viene la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Cuando Caín mata a Abel y Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo estoy para proteger a mi hermano? No, aquí cada quien sobrevive como puede. Es lo que dice Caín. Y hoy en día sucede lo mismo. Tú puedes ver que el vecino o el hermano se quedó sin trabajo. No importa, no es mi familia. Yo no soy guarda de él. Algo haber hecho. No me interesa. ¿Sabes? Lo que más nos puede sorprender no es que sean personas de afuera, sino que son personas de adentro, de la iglesia. Y cuando alguien se queda sin trabajo, lo primero que tendríamos que hacer es ayudarle, proporcionarle esa ayuda que él necesita, que esa familia necesita. Pero parece ser que no nos interesa. Y nuestra respuesta es, ¿acaso soy guarda yo de él? Triste, ¿no? Pero también sabemos que es una realidad. Y te imaginas, ¿cómo es que yo digo que amo a Dios? Por eso primera de Juan 4:20 que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, tal es mentiroso. Porque yo no puedo amar a alguien que no veo cuando estoy odiando al que veo. En, en Santiago 2:17 al 22, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿O es que cuando tú llegas a amar a Dios, enamorarte de Dios, la cosa es diferente? ¿Te imaginas? Tú cuando andabas de novio o novia, hasta mirabas estrellitas, corazoncitos, y todo era bonito. Y te casaste, y todo era bonito. Bendito Dios, ¿no? Ahora tú te puedes imaginar qué sucede cuando tú te enamoras de Cristo. Sucede lo mismo. Entonces, como tú llegas a amar a Dios, a conocer a Dios, tú haces cosas que le agradan a Dios. Porque tú amas a tu esposo, tú le cocinas la comida que a él le gusta. Lo atiendes como a él le gusta, porque tú quieres verle feliz. Esa es la razón importante del matrimonio. Porque cuando tú ames a tu esposo como mujer, él te va a amar. ¿Sabes que uno de los grandes problemas hoy en día es la infidelidad? Los divorcios que se venden por toneladas hoy en día. Pero el problema es que nosotros no estamos dispuestos a amar. Solo queremos recibir. Esa imagen de Dios está distorsionada. Pero cuando tu propósito, tu meta sea amar a la persona que amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no hay por qué dudar. Porque ahí está la felicidad. Y si tú realmente amas a tu esposo, demuéstrale. Porque cuando tu esposo sea feliz, tú vas a ser feliz. El problema de que tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, cuando llegas a amar a Dios, todo fluye, fluye. El amor fluye. Manantiales. Entonces, uno de los problemas más grandes es que nosotros no queremos compromiso. Si amamos a Dios, leeremos en su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro la necesidad de cada uno, ¿de qué sirve mi fe? El cristianismo
no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Si un hermano o hermana está sin ropa y carecen de sustento diario, hay algunos de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y siéntese y no le dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Y tú sabes que eso sucede en la iglesia. Oh, sí, vamos a orar. Hermano, estaremos orando por usted. La oración es buena, yo sé. Pero en ese momento lo que él necesita es comer. En ese momento lo que él necesita es pagar la renta, pagar la luz, el agua. Suple primero lo necesario. Ayuda si tú puedes. Si tú puedes y tienes la posibilidad de ayudar, ayuda. Si no puedes, pues no puedes hacer nada. Entonces, ¿haciendo qué cosa es que nos vamos a salvar? Entonces Jesús sabe que el doctor sabía que no había guardado ni los primeros 4, ni los últimos 6 mandamientos. Él pensaba que sí, como doctor de la ley. Él pensaba que los primeros 4 sí, pero ni los primeros 4 ni los 6. Y entonces fue convencido por las escrutadoras palabras de Cristo, pero en vez de confesar su pecado, trató de excusarlo. En vez de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil era para cumplir los mandamientos. Así esperaba rechazar la convicción y defenderse ante los ojos del pueblo. Porque, ¿a quién le creían más? ¿A Jesús o a este doctor de la ley? Pues al doctor de la ley. Era un hombre estudioso, un hombre inteligente. Entonces Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Porque si él podía poner el ejemplo de que se había equivocado, si él reconocía su falta, los demás iban a hacer lo mismo. Pero este dije, ¿quién es mi prójimo? Y hoy en día sucede lo mismo. Hay excusas para todo. Oh, es que yo no puedo guardar este mandamiento. Yo no puedo guardar este. Yo no puedo guardar el otro. Hay un montón de excusas. Es que no se puede. Claro, tú y yo no podemos, al menos que estemos tomados de la mano de Cristo. ¿Sabes? Lo interesante es que Cristo le dio la respuesta. Lo invitó que él fuera a la Biblia, que él estudiara, que pasara tiempo para orar, para que él pudiera llegar a entender. Y el Espíritu Santo iba a hacer esa transformación. El problema es que él no quería. Desafortunadamente hoy sucede lo mismo. Hay muchas personas que dicen yo amo a Dios, pero no quieren un cambio en su vida, no quieren aceptar la verdad ni vivir en la verdad. Pero la tarea de Cristo fue sembrar la semilla de la verdad en su corazón. Y que al final de cuentas él era el que iba a decidir. Jesús hizo su trabajo, el Espíritu Santo hizo su trabajo, pero no lo podían obligar a que él aceptara la verdad. Y hoy tú y yo no podemos obligar a nadie, porque Dios nos crió con la libertad. Entonces, un día, cuando se pase, revisión. Y si tú hiciste tu trabajo, no hay por qué tener miedo, más tú tienes que tener confianza. Sabes que miramos ahí en Mateo 27, 37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí hay otro doctor de la ley que va a tentar a Jesús. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Amarás al Señor a tu Dios. Esto es todo. Porque él le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dijo, no hay ninguno más grande ni ninguno más pequeño. Todos son iguales. No hay distinción. No hay que el noveno es más grande que el primero, el segundo es más grande que el tercero, o el cuarto es más grande que el quinto. Todos los mandamientos son iguales. Pero yo te voy a resumir toda la ley. El- los primeros 4 que hablan sobre el amor a Dios, es por eso los mandamientos están divididos en dos, en las dos tablas. Entonces,
Y los otros 6 hablan del amor al prójimo. Eso es todo. Entonces la gente, mira que no tiene lógica, pero la gente dice, solo hay 2 mandamientos. Jesús dijo, acá se resume toda la ley. Es como cuando tú lees un libro y dice, deme un resumen de todo lo que leí. Tú no dices todo el libro, todo lo que tú entendiste. Esto entendí. En resumen de toda la ley, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti. Tan fácil, ¿verdad? Entonces, si es tan fácil, ¿por qué nosotros nos complicamos la vida? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Bueno, Miqueas 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas, por el pecado de mi alma? Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, también ame a su hermano. Y a veces nosotros creemos que con ir a la iglesia es suficiente. No es suficiente. Porque muchos de los que están en la iglesia se van a perder por no querer hacer la voluntad de Dios. Porque cada uno de nosotros quiere hacer su propia voluntad. Y Pablo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también, si tienes tiempo, puedes leer Primera de Corintios capítulo 13. En el versículo 1 dice, si hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Hoy en día hay muchos que dicen yo hablo en lenguas. Y es triste porque ¿cómo puedes decir que tú hablas en lenguas y si no puedes llegar a ni siquiera amar a Dios? Porque no le estás obedeciendo. Y si no puedes amar a Dios, ¿tú crees que puedes tener esa fortaleza para amar a tu prójimo? No. Estás vacío. Y es por eso que yo puedo tener esta ropa, pero ¿de qué sirve? La corbata, la camisa no me va a salvar. El que me va a salvar es Cristo. Y es por eso que yo necesito obedecerle. Y a veces yo solo quiero hacer mi voluntad como Caín. Y me hago esa pregunta. Yo no soy guarda de mi hermano. Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida. Maravilloso, ¿no? Al elogiar, el doctor de la ley da la respuesta correcta. Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema de hace 2000 años. Y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. El doctor de la ley quería entrampar a Jesús y presumir de sus conocimientos. Hizo una pregunta complementaria. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas
echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuida, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo que hizo este hombre. ¿Quién era este hombre? Representaba a Jesús. Yo no sé qué era tu vida pasada o cómo vivías, pero cuando tú estabas en ese gran problema, como muchos dicen, abandonada a tu suerte, Jesús llegó, curó tus heridas, te asomó en sus brazos y te llevó al redil como a la ovejita. Él estuvo dispuesto a morir por ti, como dice Isaías 53. Fue maltratado, escupido, crucificado por amor a ti. ¿Tú crees que no te amaba? Y entonces Jesús le dijo: haz esto. Ellos no podían tocar nada. Habían hecho del sábado tan estricto que se olvidaban de lo más importante, que es el amor. A veces nosotros solo el sábado decimos que amamos a Dios. Nosotros necesitamos decirle y hacer, no solo el sábado, sino todos los días amamos a Dios y amar a nuestro prójimo. Yo sé que a veces se te va a hacer complicado ayudar a todo el mundo. Tú no puedes salvar todo el mundo, pero por lo menos una persona sí. Yo sé que el esforzarte, el hacer misericordia, va a tener su recompensa. Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de la iglesia no ayudan a quienes lo necesitan, ¿verdad? A veces hay personas que me necesitan, yo no puedo estar ahí. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros mismos. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver en cuestiones de raza, color, clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida, magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Necesitamos poner atención a lo que leemos. Y es por eso que en Apocalipsis 1:3 dice que no solamente es bueno leer o escuchar, sino ponerlo en práctica. Si tú dices que amas a Dios, hay que demostrarlo. Sin una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos es imposible ejercer influencia eficaz sobre un mundo escéptico. No podemos dar a nuestro prójimo lo que nosotros mismos no tenemos. Ojalá que esta lección pueda ser de bendición para ti. Si hoy puede Dios hacer un cambio, acéptalo. Yo sé que Dios quiere transformar tu vida, mi vida, pero necesitamos nosotros estar dispuestos, porque Él no nos va a obligar. Recuerda que Él nos crió con esa libertad. Ojalá que tú puedas amar, así como Él nos amó. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tomar la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Yo sé que usted es bueno. No hay palabra para describirlo. A veces nosotros buscamos excusas para no hacer las cosas. Pero un día todas esas excusas serán solamente palabras vacías. Porque no habrá excusas cuando estemos frente a usted y usted nos pregunta que por qué nos perdimos. Ayúdenos a cumplir en su promesa, Señor. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús.
Amén. Mi hermano y mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.